En Análisis, con el Padre Vidal. Quiero que empecemos a planificar, y ustedes reúnanse cuando dispongan, una nueva gran misión de la seguridad. A ver si damos esos saltos que nos hacen falta de coordinación mayor del gobierno central, los poderes del Estado, los poderes locales, los poderes regionales, el poder popular, el 6CPC, la Policía Nacional, los cuerpos policiales de los estados, de los municipios. Después de 1989, y ahí está el Caracazo como gran hecho violento, pues, se disparó la violencia, se desató, pues, y hasta ahora no hemos podido echarla abajo. Asumámosla como un reto nacional, como un gran desafío nacional, con seriedad, con objetividad, con amor y con dolor, por supuesto. En la medida en que mayor número de nosotros lo hagamos, el problema tiene solución, como todo problema de ese tipo tiene solución. Y bueno, verifiquemos las reales necesidades. Estoy dispuesto a asignar recursos extraordinarios para esto que dice el diputado, y es verdad, verdaderas patrullas policiales, sistemas de comunicación, y etcétera, pues. Ese es el momento en que el presidente de la República, respondiendo a un planteamiento de uno de los parlamentarios de la oposición, por cierto, hace la propuesta, el planteamiento de hacer una gran misión en materia de seguridad. Pero no es la primera vez que estamos ante un problema o ante una crisis, en este caso de seguridad o de inseguridad. Yo recuerdo el trabajo, te comentaba Francisco en el segmento anterior, que venía realizando el ministro Jesse Chacón cuando fue ministro de Interior y Justicia. ¿A qué llevó ese trabajo? Que recuerdo que incluso produjeron unos libros así bien gordos, con diferentes áreas, como diagnosticando la situación. Ese fue un diagnóstico que fue muy útil. Ese fue el diagnóstico de la Comisión de la Reforma Policial, la CONAREPOL, que se plasmó en sendas memorias que sirvieron luego de base a las iniciativas legislativas que culminaron con la aprobación de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional, y en el 2009 con el Estatuto de la Función Policial. Ahí se hizo un diagnóstico de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Se determinó cuál era el encuadre policial en el país en el momento. Sabíamos en aquel momento que habían 1.5 policías por cada 1.000 habitantes y que el país necesita 3.7 policías por cada 100.000 habitantes. Se planteó entonces el surgimiento de la Policía Nacional y la formación. En este momento se están formando 11.000 policías en la Universidad Experimental de la Seguridad en todo el país. En el solo Zulia se están formando 1.000 aproximadamente. Pero como dice el presidente, no basta con formar policías y echarlos a la calle. Hace falta logística, hace falta dotación y hace falta que los servicios de policía existentes no sigan sufriendo la crisis actual. Yo me refiero, por ejemplo, a la policía de Maracaibo, por referirme a una crisis obvia, evidente, de desmantelamiento de un servicio de policía que llegó a ser modelo en el país. Precisamente en ese estudio de la CONAREPOL, las 3 primeras policías del país fueron Polisur, la policía de Maracaibo y la policía de Chacao, la mejor calificada. Y hoy la policía de Maracaibo prácticamente no existe. El órgano rector debe impedir que los cuerpos de policía desaparezcan o se deterioran como consecuencia de la administración de un alcalde, porque hay instancias de control de los servicios de policía municipales. Y porque una policía sea de oposición o oficialista, no vamos a excluirla, ¿verdad?, de los esfuerzos que hay que hacer por dotarla y dignificarla. Por ejemplo, la ley del estatuto, la ley orgánica del estatuto de la función policial, contempla la necesidad de homologar los sueldos de los servicios de policía. Tenemos policías que están ganando el sueldo mínimo. La policía de Baral, por ejemplo, que es la... Sí, alrededor del sueldo mínimo. La policía de Baral, que es la policía, voy a utilizar la palabra que utilizan en el ministerio, mejor ranqueada, ¿verdad?, en el Zulia, porque está mejor adecuada y mejor estandarizada de acuerdo con los criterios de Caracas, tiene una desbandada de oficiales de policía que se están yendo a ganar más sueldo en otras policías, luego de que un alcalde invierte los recursos para formar su personal y hace un esfuerzo enorme por generar las condiciones materiales
para que la policía funcione adecuadamente. Pero eso Entonces, en materia de las alcaldías. ¿Realmente las alcaldías tienen los recursos? no las los tienen, posibilidades no para los hacer tienen, eso? porque precisamente por eso ocurren estas distorsiones. Igual en carencia tiene la policía de Mara, que es una buena policía en el estado Zulia. ¿Y por qué ocurren estas cosas? Porque no se ha implantado el régimen que prevé el Estatuto de la Función Policial, que indica que se crearía un fondo intergubernamental para el fortalecimiento de las policías. Por eso me saludo con beneplácito que el presidente diga que es necesario aplicar los recursos que sean, urgentemente los recursos que sean necesarios para poner a funcionar adecuadamente los servicios de policía. Pero bastará con eso, Francisco. No Yo basta siempre con he eso. escuchado que No. a realazos tampoco se resuelve. No basta el- con eso. Las policías tienen que estandarizarse, tienen que adecuarse, tienen que funcionar adecuadamente. Por eso decía, insistir en la cero tolerancia a la corrupción, insistir en que las policías no resuelven el problema por sí mismas, sino que es necesario transformar el Poder Judicial, transformar las policías nacionales y sobre todo la policía científica, el 6CPC, ¿verdad? La policía de persecución penal, como se llama en otros espacios, porque también están permeadas por la corrupción. Por un lado, tiene capacidad técnica, pero tiene muy poca capacidad logística y pocos recursos materiales para poder resolver la cantidad de casos que se presentan cotidianamente en nuestro país. Ahora, cuando uno le hablan de inseguridad, uno inmediatamente piensa en policía, ya sea policía uniformada, policía técnica, el 6CPC, la Guardia Nacional, que también cumple algunas funciones policiales. Pero parece que hay otros actores que están un poco más invisibles, pero que son fundamentales en este asunto. El caso de las fiscalías, por ejemplo. Claro. ¿Cómo estamos en ese aspecto? ¿Tenemos los suficientes fiscales y son lo necesariamente diligentes para resolver los problemas que tenemos en materia de inseguridad? No ¿En tu tenemos los criterio? suficientes fiscales, tenemos un gran retraso procesal que se revirtió con la aprobación del Código Orgánico Procesal Penal y que hoy vuelve a ser el 80% de la población reclusa. Es decir, nuestras cárceles soportan 3 veces la capacidad instalada, ¿verdad? Tenemos un grave problema penitenciario, que es obvio, que es evidente. Nuestras cárceles son centros de donde se planifica el delito, ¿verdad? Nuestras cárceles están también corrompidas, están también en una grave crisis. Estamos hablando que es un todo que debe ser coherente, que tiene diferentes segmentos, que esos segmentos deben funcionar orgánicamente para que produzcan un resultado, y ese resultado debe ser la disminución de los índices delictivos. Y un tercer aspecto muy importante que podemos desarrollar luego, si te parece bien, es el aspecto de la prevención del delito, porque política criminal es prevención y represión, y se ha insistido por demasiado tiempo en la pura represión, control formal, y poco en el control informal o socialización primaria, que es todos aspectos preventivos que hay que desencadenar en el mediano y en el largo plazo. Vamos a hacer la pausa. Al regreso venimos a desarrollar este aspecto de la prevención, la represión y entrarle un poco también sobre el tema de los homicidios. Realmente, ¿por qué se asesina en Venezuela y por qué en esa cantidad? En Análisis con el Padre Vidal.